¿Cuántas obras maestras existen? ¿Cuántas piezas innumerablemente valiosas? Creatividad, amor y precisión reflejados en cada detalle. Pero hay una obra maestra excepcional, sin igual, creada a imagen y semejanza del más extraordinario artista. Su creador la ha pensado, la ha creado con propósitos, la ha soñado desde el inicio del universo y se ha visto admirado por la obra de sus manos. La ha llenado de fuerza y poder, de gracia y de amor. Ha puesto en ella capacidades y la ha preparado para andar en buenas obras que Él mismo ya preparó. La obra maestra de Dios se llama mujer. La obra maestra eres tú. Bienvenidas a Mujeres con Propósito Virtual Podcast, un espacio para nosotras, donde seremos fortalecidas, impulsadas, inspiradas por Dios y donde semana a semana creceremos juntas. Bienvenidas a Mujeres con Propósito Virtual. Qué honor, qué privilegio y bendición del Señor poder compartir una vez más con ustedes ahí. Gracias por estar conectadas, gracias por semana a semana estar ahí deseosas, hambrientas de la palabra del Señor. Y hoy en este programa estamos muy felices porque tenemos una invitada muy especial. Ella es Mariela Proforuk de Novosad y está aquí con nosotros. Ella es parte del equipo pastoral aquí en la Iglesia de Dios de Encarnación, esposa, mamá, maestra de escuela bíblica y psicóloga clínica también de familia. Así que bienvenida, Mariela, qué bendición tenerte con nosotras. Gracias, Nara, gracias al Ministerio Mujeres con Propósito que hoy me da la oportunidad de poder compartir con tantas mujeres, mamis que están allí del otro lado de la cámara. Tremendo, estamos seguras de que el Señor tiene mucho para hablarnos hoy, así que Mariela, con un tema tan importante, yo creo que todas necesitamos escuchar de esto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mariela? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nadie quiere hablar. Así que es un tema bastante delicado, porque en sí cuando me habías hecho la invitación, entonces dije, bueno, vamos a hablar de algo que sí tengo mucho para hablar, algo de lo cual venimos trabajando con mi esposo, con los padres, y justamente el tema tiene que ver en cómo encarar los conflictos en la familia. ¿Hay conflictos en la familia? Sí, los hay. Sí, ¿no? Hay muchos conflictos en las familias y muchas veces, como justamente lo vamos a hablar, no sabemos cómo encararlos. Pasan los problemas, pasan las situaciones, las discusiones. Y nos cuesta tomar la decisión de decir, bueno, esto tiene que ser arreglado, y de eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Cuidando nuestro corazón y el de la otra persona también, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, cuando uno se casa, ¿verdad? Ya sea que decide formalizar su relación a través del matrimonio o vive en pareja, en convivencia, siempre existen los famosos roces, conflictos o estados de crisis, ¿verdad? Entonces, al decidir el ser humano vivir en relación, tiene que dar por sentado de que en cualquier momento van a aparecer los conflictos, las situaciones difíciles en donde tenemos que atravesar. Porque nosotros mismos venimos de estructuras familiares, estructuras mentales, mucho más allá, ¿verdad? Que pudimos haber pasado situaciones difíciles en un pasado con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros abuelos, porque todo inicia ya en la misma infancia, ¿verdad? Claro. Entonces, yo vengo con una historia y una carga emocional, una historia familiar y una carga emocional, y mi pareja también. Ambos venimos y nos cruzamos y decimos que nos conocemos, ¿verdad? Y después formalizamos la relación. Pasa también que un error muy común que se comete en nuestra cultura, en nuestro contexto, es que muy rápido tomamos decisiones para vivir en relación, ¿verdad? Sin conocer y profundizar más en la otra persona. Muchas veces nosotras las mujeres, por el temor de estar sola, de estar más tiempo sola o de quedarme en soledad, en estado de soledad, entonces nos apresuramos por tener una pareja, y hay veces que no siempre le conocemos lo suficiente a la pareja o no tenemos en cuenta ciertos detalles de la historia de esa persona, ¿verdad? Entonces nos decidimos y empezamos una relación. Claro. Entonces cuando vos le conoces a una persona, vos sabés qué esperar, ¿verdad? Pero cuando no lo conoces a profundidad, realmente estás así delante de una hoja en blanco, porque no sabés qué esperar, ¿verdad?
¿verdad? Y vas descubriendo ahí en el paso a paso, en el día a día. Y vos me puedes decir, Nara, pero así nomás es el matrimonio, nunca vamos a conocerle del todo a la persona. Es cierto, ¿verdad? Pero con los años en donde uno va teniendo un compromiso llamado noviazgo, ¿verdad? Donde no hay una formalidad, no hay un documento, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces pasa que nos casamos demasiado rápido y después ahí experimentamos lo que es la convivencia. Claro. Entonces, en la etapa de noviazgo, donde nos guardamos ambos, ese es el momento de descubrirnos, de conocernos, ¿verdad? Bajo la línea del respeto y la pureza. Porque yo tengo que mezquinarme, yo tengo que amarme, y lo mismo mi pareja, ¿verdad? Y eso son demostraciones o formas de ver cómo la otra persona encara su vida, encara y lleva adelante su vida. Porque si yo en el noviazgo mismo ya experimento que mi novio le trata mal a sus padres, que mi novio tiene mucho conflicto en su trabajo, entonces eso ya me da un parámetro, me da una guía de que voy a vivir. ¿Y qué conflicto. tal? Claro. ¿Qué tal esa frase muy escuchada? No, pero cuando nos casemos va a cambiar. Le voy a cambiar. Le voy a cambiar o va a cambiar porque ya bajo un entorno de matrimonio, ya como si el anillo fuera algo mágico que va a cambiar cómo es mi pareja. Y como decís, si ya en el noviazgo están habiendo indicios tal vez de violencia, de maltrato con los padres, con los niños, sea cual sea, eso significa que va a seguir, si es que no se cambia, no se habla y el Señor, por supuesto, no interviene. Trabajamos, o sea, se trata de la personalidad de la persona, valga la redundancia, o sea, el carácter en sí, el temperamento que tiene. Y muchas veces nosotras las mujeres, como podemos con todo, vamos a ser sinceras, realmente una mujer cuando se propone algo y realmente tiene una mirada y una meta bien fija, se propone y lo alcanza y lo logra. Y muchas veces piensa que eso también va a poder hacer con su pareja. Voy a poder lograrlo, voy a cambiar, yo tengo mi estrategia. Y ahí empiezan a ocurrir los pequeños y los primeros conflictos en toda relación. Claro. ¿Por qué empezamos hablando de la pareja? Porque se supone que si vamos a encarar los conflictos familiares, los primeros conflictos que se dan van a serlo siempre con la pareja. Claro. ¿Verdad? Entonces, mucho tiene que ver también nuestra cultura, Nara. Justo lo que te decía hoy al comienzo. Nosotros los paraguayos tenemos como característica, y voy a decirlo de una manera tristemente, por así decirlo, ¿verdad? Que postergamos muchas veces una conversación incómoda o directamente hacemos nomás pasar. Somos de esa cultura en donde dejamos nomás así y decimos, bueno, el tiempo va a poner todo en su lugar, con el tiempo me voy a tranquilizar yo, se va a tranquilizar él, y así dejamos nomás pasar, dejamos así nomás, ¿verdad? Pero ese dejamos así nomás en realidad queda ahí. Claro. Porque son como, yo siempre comparo como cabos sueltos, así. ¿Viste esos cabos eléctricos que andan por ahí sueltos, verdad? Son un peligro. Claro. ¿Por qué son un peligro? Porque tarde o temprano, en la próxima situación o en la próxima diferencia, corro el riesgo de que eso vuelva otra vez y se agrave la situación. O sea, claro. Por eso es muy saludable saber cómo encarar un conflicto, una situación. Teníamos un profesor en la universidad que nos decía, hay que aprender a amar, pero hay que también aprender a pelear. Porque hay formas y formas de pelear en familia, ¿verdad? Claro. O sea, la discusión, la pelea, también es parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, y tenemos que tener las herramientas. Y hoy por hoy, Nara, es increíble la sobreinformación que tenemos, pero somos de la cultura también del Aragán. No queremos leer, no nos queremos informar. Fíjate nomás en los grupos de WhatsApp o en los grupos de Facebook, cuando es un texto de más de 4 párrafos, no ya se no lee. tiene más me gusta. ¿Entendés? Porque no se lleva a leer. Porque no se leyó. Y era una información súper rica para tu vida o para tu familia, pero no se lee. O sea, no queremos leer, no queremos informarnos. Queremos la respuesta instantánea, rápida. Queremos que la gente nos diga qué tenemos que hacer, pero no queremos pagar el precio. Wow. No queremos dar el esfuerzo, hacer el esfuerzo para informarme y educarme. Porque así, para vivir en relación, para tener una familia saludable, yo necesito educarme. Claro. Todo lo que yo hoy con 42 años sé,
es porque con el tiempo fui aprendiendo, ¿verdad? O sea, todo lo que hoy sé no sabía cuando me casé. Claro. Era muy inexperta, no sé, como dice mi marido, hasta el agua caliente quemaba, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Cosas torpes, pero que uno con el tiempo se va capacitando. Entonces, en este arte, porque digo es un arte de la relación humana, necesitamos ser intencionales. Es una palabra que se usa mucho, Sí. pero necesitamos porque se trata de lo más importante que tenemos en esta vida. Nuestra vida y los nuestros, que son nuestra familia. Primero empezando por nuestra vida, porque yo soy responsable de la persona que soy hoy. Muchas mujeres, muchas personas dicen, sí, pero yo soy... O sea, no lo dicen, pero se manifiestan o se demuestran como víctimas sociales. O sea, yo soy así porque así me criaron, porque no tengo recursos, porque no tengo trabajo, no recibí una educación, muchas veces decimos, ¿verdad? Y pueden ser causas justificables, ¿verdad? Pero cuando nosotros alcanzamos una mayoría de edad, yo siempre le hablo a las señoritas, cuando tenemos 18, 20, 22 años y nos despertamos y nos damos cuenta que estamos paradas frente a un futuro lleno de oportunidades y de esperanzas, ¿verdad? Entonces, ese es el momento determinante, Nara. Claro. Donde yo tengo que aprender a tomar decisiones. Y cambiar la historia, ¿no? Y claro, o sea, va a depender mucho de las decisiones que tome en ese momento, cómo va a ser mi vida de aquí a 5, 10, 15 años en adelante. Entonces, a la hora de decidirme por una persona con quien voy a vivir, con quien voy a convivir, va a determinar también mucho el estado emocional que me va a esperar los próximos 20 o 30 años de mi vida, porque todas o se juntan o se casan con la intención de toda la vida. Claro. Toda la vida. Entonces, hay mucho compromiso y responsabilidad en la propia persona. Y qué importante esto también dentro del marco de los hijos de Dios, ¿no? De los cristianos. Porque para el mundo es, bueno, es más, hasta lo hacen, ¿no? Firmo un papel, me caso ante las autoridades, pero mañana quemaste el agua caliente y bueno, y ya está, no pasa nada, me divorcio, lo dejo y ya está listo y comienzo de nuevo y vuelvo a probar a ver si funciona. Y en ese camino de dejar de probar, cuántas heridas, cuántas personas lastimadas, pero dentro de nuestro ambiente, ¿no? Y dentro del plan que sabemos que Dios tiene con la familia, qué importante empezar haciéndolo bien, como decís, informándonos, buscando todas las herramientas que hayan a disposición para poder comenzar una vida en abundancia, como dice el Señor. Él quiere una vida en abundancia para nosotros, pero también ser intencionales nosotros en buscar eso que Él tiene. Sí, o sea que el Señor nos da todas las herramientas, ¿verdad? Yo siempre cuando hablo con las personas que profesan mi misma fe o creen en el mismo Dios que yo creo y lo buscan la manera que yo le busco, le digo, nosotros tenemos algo tan poderoso que es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, que es el plus indispensable porque el mundo no lo tiene, no lo puede experimentar, ¿verdad? El hecho de que yo estoy a un paso del Señor a través de la oración, imagínate lo que es. Que ahí, a un paso de una oración, yo puedo hablar y derramar mi alma y decirle al Señor lo frustrada que me siento con mis hijos, lo frustrada que me siento con el marido que me diste, Señor, porque muchas veces uno llega a orar hasta en ese tono, ¿verdad? Sí. Que me diste, pero en realidad fui yo la que escogí, ¿verdad? Pero estamos a un paso de la misericordia y la gracia de Dios. Pero hasta en ese sentido a veces somos fiacas. Queremos que alguien más haga eso por nosotras. Entonces, hoy yo quiero hablarles a las mujeres que están allá del otro lado de que, chicas, alguien tiene que pagar el precio. Muchas veces cuando miramos a nuestros hijos, a veces cuando le miramos a nuestra pareja, le miramos con poca misericordia. Pero cuando se trata de nuestros hijos, ahí sí hay carga. Mucha carga porque hay una responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios a nosotros nos presta a estos pequeños que mañana se van a convertir en adultos y van a ser ciudadanos, van a tener que vivir dentro de un mundo hostil, cruel, ¿verdad? Y van a tener que ser un modelo de ciudadanos, ¿verdad? En el ámbito donde ellos mañana van a tener que escoger vivir y crecer y desarrollarse, ¿verdad?
Pero mientras que los tenga conmigo, hay una responsabilidad de parte hacia Dios. ¿Por qué Él confió en mí en darme esos niños, verdad? ¿Por qué confió en mí en hacerme mamá? Entonces muchas veces los modelos, los ejemplos que nosotros llevamos en casa, de la forma como encaramos un conflicto, no siempre es el mejor modelo o el mejor ejemplo que yo pueda darle a mis hijos. Porque esa cadena se repite. Y sí, lo que vi en casa lo hago de vuelta. Y lo peor de todo es que no solamente lo repiten en casa con sus hermanitos, mañana resuelven ese conflicto a nivel social. Esa forma de resolver o de encarar un conflicto a nivel escolar. Porque ellos repiten lo que ven. Y si en casa, por ejemplo, ellos ven que mamá y papá siempre evaden los problemas o encaran el problema de una manera muy hostil, muy agresiva, entonces esa va a ser la forma como ellos también mañana van a encarar sus conflictos. Porque increíble, por más de que quisiéramos taparlos, vos le ves a una criatura, a mí me pasa mucho que tengo entrevistas con los padres, ¿verdad? Y cuando le veo a los papás, digo, Dios mío, no puede ser más parecida. Porque la forma como, viste que siempre se le evalúa primero al niño y después vos le recibís a la entrevista a los padres y vos decís, esa criatura es la réplica de la mamá o del papá en relación a su expresión, su actitud, el trato, el respeto hacia la autoridad, hacia el otro. O sea, vos ves todas las cualidades de ese niño, ya sea un niño luz o sea un niño problema, vos ves todas las cualidades en los padres. Y pensamos muchas veces que son chiquitos, y no se dan cuenta, que no... O que le copian a la tele, ¿verdad? O que le copian a, no sé, al TikTok, porque cada vez más chicos están viendo TikTok, ¿verdad? O si por ahí hay problemas en casa, no se dan cuenta, son chiquitos, están jugando, nos pasa con nuestro niño Derek. Y a veces pensábamos eso, ¿no? Que él no estaba escuchando y estábamos, mi esposo y yo, charlando de algún tema. Y de repente un comentario de él acerca del tema y nosotros sí estaba escuchando y con cuánta atención estaba escuchando. Es impresionante la capacidad y con la sobreinformación con la que se vive hoy en día, ellos principalmente están con todas las luces encendidas. Y eso es con la niñez, la primera infancia, ¿verdad? Que está la de tu hijo, pero después tenemos la adolescencia, donde hay una rebeldía latente. Claro. ¿Verdad? Que tenemos que adivinar qué es lo que está pasando en el corazón o en la intimidad de nuestros hijos, ¿verdad? Y muchas veces esas situaciones ocurren por el conflicto que tienen con nosotros los padres. Wow. ¿Entendés? O sea, ellos no saben resolver los conflictos con nosotros porque no aprendieron. Sí. No les enseñamos a hablar o a expresar lo que sienten, lo que les pasa, ¿verdad? Porque nosotros nunca le dimos ese ejemplo, nunca fuimos ese modelo. Siempre es atacar, atacar. Entonces, cuando hablamos de conflictos, refiriéndonos a nuestros hijos, que es como lo que dije hoy, ¿verdad? Donde más carga hay en cuanto a los padres. Entonces, ¿son o no son? Hay esas preguntas que te hice hoy, ¿verdad? ¿Son o no son normales los conflictos con nuestros hijos? Claro que lo son. Son muy naturales y los conflictos no son como conflictos entre adultos, porque nosotros los adultos conflictuamos muchas veces por el trabajo, por la economía, por la salud, conflictuamos por no sé, por los celos, ¿verdad? Y por la política, no sé, cualquier tipo de discusión podemos llegar a tener, ¿verdad? Que crea esa disociación de ideas, pero con nuestros hijos discutimos o conflictuamos por cosas cotidianas. El día a día. Del día a día. O sea, cuando yo pienso en mi hijo de 16 o 18 años, uno de los conflictos más comunes que uno puede llegar a presentar es que ahora vas a volver. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo te vas a vestir de esa manera? ¿Verdad? Nadie me ayuda en casa, lo hago todo sola. Tus responsabilidades, tu compromiso académico. O sea, muchas veces esos son los conflictos que se presentan de una manera inicial para declarar un estado de guerra en el hogar. Wow. Porque no es siquiera una situación, claro que también nuestros hijos cargan con nuestros problemas, así como hoy estábamos hablando, ¿verdad? Ellos saben que mamá y papá están mal, entonces ellos no lo demuestran, no lo dicen, no se acercan a decirte, mamá, estoy preocupada porque papá te habla así. No, tu hija de 16 años no te va a hablar de esa manera, pero su conducta, su comportamiento
va a estar hablando, va a estar gritando de que ella está sufriendo contigo la forma como su papá le habla a su mamá. ¿Entendés? Wow. Entonces muchas veces tenemos que observar a nuestros hijos, tenemos que darnos cuenta si ese comportamiento que está teniendo, ya sea un comportamiento muy exuberante, un comportamiento agresivo, irritable, o todo lo contrario, un comportamiento de encierro, de soledad, de aislamiento, ¿verdad? ¿Qué está queriéndome hablar o decir ese comportamiento de mi hijo, ¿verdad? Y tener la intención de acercarme y tratar de hablar, de conversar y escuchar más que otra cosa. Qué importante eso, escuchar como mamás nos pasa, ¿no? Sí. Que estamos ante alguna situación tal vez y con la intención quizás de querer arreglar el problema, pero nos sentamos ahí con nuestros hijos y en vez de escuchar empezamos a acusar. Empezamos a hablar y tal vez lo que menos hicimos fue darles espacio a nuestros hijos de poder decir qué están sintiendo, qué les está pasando. Y bueno, frente a los conflictos entonces, ¿cómo encararlos? ¿Qué hacer? Y antes de eso quería, hay una pregunta anterior que habla de si los conflictos, ¿por qué aparecen muchas veces los conflictos, verdad? Y uno de los motivos justamente es esto que te dije, la cotidianidad de la vida, ¿verdad? Y solo no son importantes los conflictos, o sea, deberían de aparecer en nuestra vida, deberíamos de prepararnos para hacer frente a los conflictos, sí, y muchas veces tenemos que, por así decirlo, estar contento, no digo contento porque estoy en conflicto con mi hijo, sino que muchas veces un conflicto, un estado de crisis con mi hijo me da la oportunidad para que yo me dé cuenta de, wow, mi hijo está creciendo. ¿Verdad? Que hay veces que nuestros hijos están pasando por delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta porque son tan silenciosos, nos molestan, mi hijo es demasiado bueno ya no habla, ¿verdad? Nunca me creo ningún tipo de conflicto, entonces a veces pasa delante de nuestros ojos y nosotros ¿qué decimos, verdad? No me di cuenta de cuándo creció tanto. Pero cuando estamos en conflicto, ahí sí decimos, tengo que hacer algo para acercarme más al corazón de mi hijo. Entonces eso me obliga, me exige como mamá de empezar a buscar información, leer, asistir a este tipo de programas, es decir, bueno, necesito aprender más, ¿cómo puedo acercarme más a mi hijo sin invadirlo, sin molestarlo? Porque también pasada los 12, 13 años, cuando nuestros hijos están empezando a transitar por la adolescencia temprana y más después, en la adolescencia tardía, ya la juventud, tenemos que tener otra forma de acercarnos a ellos que cuando eran niños. Y a veces nosotros las mamás pensamos que son eternos niños. Y no siempre va a ser así. O sea que tenemos que tomar conciencia de que las crisis, las situaciones, los conflictos que tenemos que podemos llegar a vivir con nuestros hijos, son frecuentes y suelen estar relacionados con, esa parte justamente iba a decir, suelen estar relacionados también con nuestros propios conflictos personales. Porque hay veces que una mamá que creció con un miedo, con un temor de algo que le ocurrió, digo una mujer que creció con un miedo, con un temor de algo que le ocurrió en su infancia, en su adolescencia, entonces le transmite a su hija ese mismo miedo, ese mismo temor y cría a su hija bajo el miedo. Claro. O sea, lo peor que puedes hacer es criarle a tu hijo desde el miedo, desde tus miedos, como yo digo, desde tus sombras. Porque todos pudimos haber pasado situaciones conflictivas y difíciles, haber sido resultado de una familia súper disfuncional, ¿verdad? Pero eso no tiene que regir mi vida actual. Y ahí lo que entramos en un conflicto, ¿verdad? Porque nosotros guiamos nuestra disciplina, nuestra educación, la forma como encaramos el conflicto, de acuerdo a cómo nosotros vivimos en el pasado, las experiencias que tuvimos con nuestros padres, y tenemos que ser realistas. Los tiempos de antes ya no son los de hoy. Nosotros vivimos diferente a la realidad que vivían antes nuestros padres. Encaramos diferente la vida y va a depender mucho de la forma como podamos observar todo el contexto del conflicto de mi hijo. ¿Verdad? Porque hay veces que pasa que ellos, por ejemplo, otro de los motivos que conflictuamos con nuestros hijos es que ellos no saben escoger a sus amistades.
¿Entendés? Y nosotros muchas veces queremos imponerle con este sí, con este no, con este sí, con este no. Y pasa que ahí conflictuamos otra vez porque ellos le conocen más aparentemente a nuestros hijos, pero nosotros, a sus amigos, pero nosotros podemos ir más allá y de repente en una conversación mansa, apacible, ir profundizando en diálogo con respecto a ese amigo o esa amiga. Interiorizar con respecto a dónde vive, quiénes son sus familias, ¿verdad? O sea, tratar de que no siempre tengamos que atacar, ¿verdad? Que no me gusta, este chico no me gusta, ¿por qué se tiene que venir? Es un atrevido, es un maleducado, no pide permiso, o sea, siempre está. Entonces, ahí nos pasamos a un plano de enemigos de nuestros hijos y estamos en conflicto. Y se cierran más. Y se cierran más. Y otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que muchas veces nosotras, ya que estamos hablando de temas de mujeres, nosotras las mamás somos la figura de comprensión y de empatía y también, como dice acá, de una mirada más abierta de parte de los hijos hacia la mamá. Entonces, tanto los varones como las mujeres generalmente buscan más conversar con la mamá y tener ese tiempo de intimidad más con la mamá que con el papá, ¿verdad? Porque la mamá tiene esa figura de sobreprotección, de cuidados no solo físicos, sino también emocionales. Entonces, como que hay una tendencia, y a todas, a vos seguro te pasó, a mí también, en donde buscamos más la compañía de mamá. Pero da la casualidad que también es con la persona con más conflictuamos. Sí, porque al contarle tantas cosas a mamá, pero cuando empezamos a hablar con nuestros padres, o sea, no tenemos que apurarnos si de repente tenemos un adolescente de 12, 14 años que se empaca y no quiere hablar con nosotros. Vamos a darle tiempo al tiempo. Porque llegaba a los 16, 17, 19, 20, es increíble cómo cambia su forma de contemplar la vida, la familia, las circunstancias, que empiezan a hablar y empiezan a preguntar. Mucho va a depender del clima que hay dentro del hogar, ¿verdad? Pero ahí sí empiezan a conversar y es ahí donde nos buscan. Pero muchas veces que tantas cosas ya nos contaron, que todo lo que nos contaron, nosotras las mamás, si no somos sabias, podemos usar en su contra. Claro. Y ahí otra vez se cierra la ventana. Entonces tenemos que tener un trato de mucha sabiduría a la hora de hablar con nuestros hijos, porque como les dije, nosotras las mamás somos esa figura de protección, de comprensión, pero a veces de tanto que sabemos, ya puede la comunicación muchas veces con nuestros hijos, porque le atacamos justamente en esa área donde para él es un motivo de dolor. Claro, es importante. Sí, muy importante, ¿verdad? ¿Qué hablar y qué callar? Bueno, entonces resolver los problemas mediante el acuerdo y la comprensión. Esa es la forma más ideal de resolver un conflicto, ya sea con tu pareja, Nara, y también con tus hijos, ahora que van a crecer, que van a ir llegando a una edad donde todo lo de afuera es más interesante que lo de adentro. El mundo es atractivo, el mundo es atrapante, ¿verdad? La familia es aburrida. Entonces muchas veces batallar contra ese síntoma que nuestros hijos tienen en la adolescencia nos pone en un estado de guerra. Y muchas veces nosotros, en el afán de quererle convencer a nuestros hijos que no hay nada mejor que vivan y que aprendan a amar a su familia, ¿verdad? Esa imposición hace que cada vez los alejemos más. Porque eso lo tuvimos que haber sembrado, como digo yo, en la infancia. Porque en la adolescencia, en la juventud, si nosotros hicimos un buen trabajo en la infancia, ¿verdad? Si hicimos un trabajo de familia, ¿verdad? Donde reinaba la comprensión, la escucha activa, reinaba el respeto entre padres e hijos, entre parejas, ¿verdad? Entonces, mañana pasado, cuando nuestros hijos adultos estén en guerra consigo mismo o con un conflicto social, relacional o de pareja, entonces ellos van a querer buscar ese refugio, ese lugar de paz que tenían en su hogar. ¿Entendés? Siempre hay que cuidar los límites, hasta dónde nosotros podemos aconsejar a un hijo adulto, porque muchas veces podemos ser también de tropiezo para ese hijo adulto. Claro. Pero siempre tratar de trabajar con nuestros niños y con nuestros adolescentes ese clima en el hogar donde
nosotras seamos portadoras de paz. Y mucho tiene que ver la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Totalmente. Mientras hablabas de todo esto, estaba pensando, gracias Señor por el Espíritu Santo. Sí. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda, nos exhorta, nos instruye. Y siempre tengo ese versículo tan latente en mí que el Señor dice, si alguien necesita sabiduría, pídanmela que yo voy a dársela en abundancia. El buscar la palabra del Señor, el buscar informarnos, el buscar estar con todas las herramientas, el buscar su presencia constantemente, también van a ayudarnos a poder alcanzar los ideales en cada una de las etapas de la vida, ¿no? Sí, totalmente. O sea, que tengamos una familia, un hogar cristocéntrico. Y eso no es religiosidad. Pues la gente dice, ay, vos me has sido Cristo, Cristo, Cristo nomás. Es como que no estamos repitiendo la palabra Cristo porque es un amuleto o porque decimos en el nombre de Jesús. No, al menos tenemos que ser conscientes de lo que significa orar en el nombre de Jesús por nuestros hijos. Wow. No es poca cosa. Nosotras somos hijas de Dios, tenemos nuestros derechos como hijas de Dios, somos hijas del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que tiene la autoridad absoluta, que ve el futuro mucho más allá que nosotras vemos, ¿verdad? Y como dije, hoy estamos a un paso de una oración. Así es. Entonces tenemos tanto, somos tan ricas, tan bendecidas a través de ser sus hijas simplemente, que tenemos mucho más de lo que imagináramos o de lo que quisiéramos. Pero hay cosas que le corresponde hacer a Dios, pero hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Pagar el precio, decías, sí, cuando iniciábamos. Hay que pagar el precio, o sea, alguien tiene que pagar el precio. Y si yo de repente estoy en conflicto con uno de mis hijos y me doy cuenta que cada vez que llega a casa me evita a mí, ¿verdad? O evita ciertas conversaciones conmigo porque hubo un maltrato, no hubo respeto de parte de mí, o sea, una negligencia de parte mía. Hay veces que nuestros hijos nos cuentan secretos y nosotros le contamos a su papá. Y si es un tema muy delicado, un tema en el cual nosotros no pudimos resolverlo, ¿verdad? De una manera, entonces sí busquemos ayuda. Pero hay veces porque tenemos también un esposo que por ahí no es tan sabio y puede también hablar y decir cosas que mi hijo en su intimidad, confidencialidad, trató de hablar conmigo y contarme algo íntimo, ¿verdad? Y nosotras, porque no sabíamos qué hacer, buscamos la ayuda o le contamos al papá o le contamos a alguna amiga, ¿verdad? Y después violamos ese pacto de confidencialidad que tuvimos con nuestros hijos. Entonces tenemos que ser tan prudentes en la hora de resolver una situación con nuestros hijos. Pero nada más importante, como yo siempre digo, primero preparar la tierra. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Que el Señor primero me amance a mí, ¿verdad? Que el Señor primero ponga en mí esa tranquilidad de poder ir a hablar con ese hijo, de encararlo, porque hoy al comienzo hablamos de que los conflictos muchas veces los evadimos y tenemos que aprender a encarar. Toc, 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 hijo, necesito preguntarte algo, necesito hablar contigo, necesito que me des 5 minutos. Entonces, esas son las puertas del respeto que abren una oportunidad de diálogo. Hijo, necesito pedirte perdón. Hijo, necesito pedirte perdón, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que, antes de pedir perdón, primero tenemos que trabajar todo un tiempo, ¿verdad? Nuestro comportamiento, porque así como nosotros a nuestro hijo también le exigimos un comportamiento saludable dentro del hogar, nosotras también tenemos que demostrar un comportamiento saludable. Hay veces que el trato que una vez una chica de 15 años me dijo, yo no me hallo en mi casa por la forma como mi mamá le trata a mi hermanito. Wow. Y me dijo, yo no me acuerdo cuando yo tenía la edad de Fede, se llama su hermanito, ¿verdad? Yo no me acuerdo, pero probablemente que me trataba a sí mismo, ¿verdad? Pero a lo mejor no era tanto porque no tenía una carga como yo, porque yo soy grande, ya estoy en mi adolescencia, ¿verdad? Y yo sé que yo soy un fastidio para mi mamá, y con mis cosas, con mis asuntos, y más todavía le complica la vida a mi mamá la presencia de mi hermanito. Wow, ¿cómo lo percibió? ¿Cómo lo percibió? Entonces, ella me dice, yo no soporto el ambiente en mi casa porque todo el tiempo mi mamá se pelea con mi hermanito. Y parecen 2 niños.
sea, la forma como nuestros adolescentes pues, te hablan hoy te asusta, ¿verdad? Y te dice, parecen dos niños, todo el tiempo se están discutiendo. O sea, yo no salgo de mi pieza porque en la cocina o en el comedor o en donde están, todo el tiempo están discutiendo. Entonces muchas veces ese también es uno de los motivos por los cuales nuestros hijos se aíslan, ¿verdad? Porque no hay un clima. No hay un lugar de respeto dentro de lo que es la familia. ¿Cuáles podrían ser esas señales como de alerta que poder decir, bueno, mi hijo, no sé, está todo el tiempo encerrado? ¿Qué otras actitudes o acciones más también podemos observar en nuestros hijos que pueden estar significando algo? La rebeldía repentina. Porque hay veces que tenemos hijos que son muy tranquilos, muy pacíficos, ¿verdad? Y de repente de la noche a la mañana te contestan, cosa que no hacían. Entonces puede ser que haya alguna persona de alta influencia en su entorno que le esté desafiando a él o a ella, que él demasiado bueno lo es. Vos lo sos un pavo, vos como tus padres nunca tienen problema contigo, o sea, le dan ese mensaje, entonces de repente ellos se arman de una autoestima falsa, ¿verdad? Porque siempre fueron niños o chicos de buenos modales, buen ejemplo, pero la influencia muchas veces le hace tener una rebeldía repentina y empiezan a comportarse de una manera diferente. Entonces los padres tenemos que ser muy observadores, es decir, ¿qué puede estar pasando con mi hijo o con mi hija que está teniendo este comportamiento? Hay veces que la misma edad también, Nara. Por eso es que tenemos que aprender a ser tolerantes. Pasamos con nuestros hijos diferentes temporadas. No siempre son niños, no también siempre van a ser adolescentes. Algún día se van a convertir en adultos y acompañarles a ellos en todo ese proceso. Pero sí, con mucha sabiduría y discernimiento por parte del Señor. Y otras actitudes o señales de alarma que son muy evidentes. Por ejemplo, el trato que le tiene a la mamá o el trato que le tiene al papá. ¿Por qué a mí me respeta, pero a su mamá le habla mal? O caso contrario. A veces en las discusiones que tenemos con la pareja decimos, pero vos no te das cuenta cómo te estás hablando y vos no haces nada. Entonces de repente son cosas que como padres tenemos que despertarnos y darnos cuenta de que nuestro hijo algo está pasando, que porque a mí me respeta pero a la otra persona le habla mal. Entonces, como dije, ¿verdad? Tenemos que tratar de cuidar el acuerdo y el compromiso, hacer compromisos con nuestros hijos. Papi, ¿qué te parece si a partir de hoy empezamos a hablar con palabras más calmadas, con un vocabulario más tranquilo, cuidar nuestro tono de voz? Siempre empezando por reconocimiento. Claro. Yo me di cuenta, mi hijo, que últimamente ando muy nerviosa, ¿verdad? Muy estresada, ¿verdad? O sea, reconocer primero mi lugar. Claro. Donde yo estoy fallando. Entonces, eso ya es un ejemplo, un modelo para ellos, ¿verdad? Y después, por supuesto, reservar un tiempo diario para pasar tiempo con ellos, para pasar un momento con ellos. Si están fuera de la casa o ya viven lejos, cuando nos vienen a visitar, que nada sea más importante que estar en ese momento con nuestros hijos, porque a veces vienen a visitarnos y no le damos importancia. ¿Entendés? Escucharles, dejarles acabar de expresarse antes de darle una respuesta. A veces tenemos en la punta de la lengua lo que tenemos que decirle, ¿verdad? Pero no, a veces ellos lo único que quieren es hablar. Expresarse, decir cómo se sienten en ese momento, ¿verdad? Y también nosotras hablarles con paz, con sabiduría, con esa intención de ser compinches también de nuestros hijos, no atacar. Porque otro error común que cometemos para resolver un conflicto es que en medio del conflicto le queremos educar. En medio del conflicto le queremos corregir. Claro. Nara, en ese momento no te escucha tu hijo. No te escucha. Tenemos que aprender a hablar con mansedumbre, con tranquilidad. Y también, por supuesto, el tono no verbal. Muchos padres a veces se quejan y dicen, esas muecas que me hace, esos gestos, me encienden los ojos, dice la mamá o el papá, ¿verdad? Y fíjate un poco más al espejo, porque hay veces que la propia mamá o el propio papá tienen esas expresiones no verbales que hablan, gritan, comunican, algo que a lo mejor la boca calla. Wow. Y bueno, y también en el tono, en el ritmo, la forma de expresar, de hablar, de decir algo es importante. Y por supuesto, lo que reina por sobre todas las cosas va a ser siempre aprender a pedir perdón.
como dijimos hoy, ¿verdad? Tener la humildad suficiente como para acercarme a mis hijos, decirle a veces, discúlpame, la verdad que estuve mal, no te hablé bien, lo mismo con la pareja. No soy más ni menos persona si aprendo a pedir disculpas, aprendo a perdonar. Y eso es lo que estaba leyendo estos días, ¿verdad? Que dice que uno de los pecados, dice la palabra, que no va a recibir el perdón o la misericordia del perdón, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también Jesús dejó muy en claro que no esperes que yo te perdono si vos no le perdonás a los demás. Pienso que es un pecado también imperdonable. ¿Cómo yo espero recibir el perdón de Dios si yo no aprendo a perdonar? Wow. Entonces es muy importante tener esa actitud de reconciliación que es necesaria, porque yo no veo ningún tipo de beneficio en no hablarse una semana con los hijos o con la pareja. O sea, eso aleja más nuestros corazones, nuestros vínculos, ¿verdad? Porque hay un silencio que es el silencio apacible, que es un silencio que yo recomiendo, pero está el silencio castigador. Entonces, o una otra alternativa podemos usar muchas veces con nuestros hijos para herir o para acercarnos. Porque a veces, como te dije hoy el ejemplo de esta chica, nosotros necesitamos parar de tanto estrés, de tanto aloquero que hay en casa y escuchar un poco el silencio. Y de repente, desde la habitación, nuestros hijos van a decir, pero algo está pasando, ¿por qué hay tanto silencio? Esto no es normal, ¿verdad? Y bueno, hay una mamá, una mujer, viviendo un proceso de transformación. Con la ayuda del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Así bueno, es. Nara, creo que es todo. Aprendimos mucho. Yo les animo a que sigan leyendo. Hay un libro maravilloso, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, se llama. Hay uno que es para la etapa de la niñez, otro para la adolescencia. La palabra pastorear a veces nos asusta porque decimos, ¿cómo yo voy a pastorear si yo no soy pastora o yo no soy pastor? Pero en realidad el rol que tiene un pastor es el de cuidar. Cuidar. De cuidar, de proteger. Entonces ese libro Velar. lo que nos enseña, velar, nos enseña mucho a ver más allá de lo que vemos con nuestros ojos visibles. Entonces ese libro nos ayuda en todas esas áreas, principalmente en el traspaso de una etapa a otra. Cómo cuidar el corazón de nuestros hijos, cómo pastorear. Entonces ese es un libro que yo les recomiendo leer. Genial, qué importante todo esto. Y también pensaba en esto, ¿no? Muchas veces queremos arreglarlo todo con nuestros hijos, hablándole del Señor, diciéndole tenés que acercarte a Cristo, tenés que conocerle al Señor y de esa forma vas a cambiar. Pero tal vez todo lo que ellos están recibiendo, tanto la pareja como nuestros hijos o nuestra familia en sí, es otro el mensaje que están recibiendo en casa de nosotras mismas. Entonces, qué importante ser, como dice la Biblia, esas cartas abiertas que ellos puedan leer. Que la frase que dice nuestro pastor Donald muchas veces, predica, 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 y si es necesario, habla. Así mismo. Que nuestras actitudes, que nuestra forma de estar con ellos, de ser, pueda ser más fuerte, que Cristo pueda ser visto a través de nosotras en nuestras actitudes, en nuestro día a día, en nuestras rutinas que tanto a veces nos cargan, pero que ahí el Espíritu Santo pueda realmente verse en nosotras el fruto de su Espíritu. Es un proceso, ¿no? Tampoco es que de repente vamos a conquistar el corazón de nuestros hijos y ya tal vez llevamos años con eso alejado. Pero y aparte no podemos hacerlo sin antes estar orando. Como decías, preparar esa tierra o si antes. no, es un trabajo de autogestión nomás otra vez. Que yo con mi fuerza, con mi experiencia, con mi conocimiento, yo quiero ir a acercarme al corazón de mi hijo y a veces no vamos a poder porque no es el tiempo de Dios. Así es. Tenemos que aprender a esperar su tiempo en oración, en reverencia, en búsqueda, ¿verdad? Constante, en agradecimiento, con una actitud de gratitud, porque muchas veces esperamos la respuesta al sí de parte de Dios, mientras tanto estamos malhumoradas, enojadas con la vida, con las circunstancias, con el perro, con el gato, con todo el mundo, todo. ¿verdad? Pero eso que vos dijiste, Nara, a nuestros hijos no los vamos a ganar para el Señor con bibliazos, ¿verdad? O imponiéndole cosas. Tenemos que orar por ellos, tenemos que clamar al Señor por su salvación. Tenemos que velar. Ellos son responsables de las decisiones que van a tomar por Cristo. Pero de lo que nos quede de vida como madres, tenemos que orar. Así es. Tenemos que orar y nunca se aparten del camino del Señor si es que están en el camino, ¿verdad?
y que haya ese testimonio de vida, ¿verdad? Que siempre Totalmente. hay una mamá que ora, bueno, también hay una mamá que sirve, una mamá que cuida, una mamá que calla, en todo sentido, o sea, un cuidado integral. Totalmente. Wow, Mariela, gracias por todo esto que pudimos charlar, sin dudas de muchísima ayuda para todas nosotras, seguro ahí que estás ahí también en tu casa. Queremos dejarte también una palabra antes de finalizar y dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Sigamos adelante, sigamos buscando del Señor, sigamos buscando eso que Él tiene para nosotras primero, que en esa intimidad con Él podamos abrir nuestro corazón por completo, decirle, Señor, estoy así, me siento así, me carga esto, no sé cómo tratar esto, no sé cómo encarar esto con mi hijo, con mi esposo, no sé cómo hablarles, dame esa sabiduría, dame esa ayuda que necesito y saber que el Espíritu Santo está con cada una de nosotras y nos va a ayudar. Y ser sinceras también con nosotras mismas, porque hay veces que nosotras siempre probamos un método nomás. Y 20 años en mi vida probé ese mismo método. Y me estoy autoengañando, pensando que esa va a ser la forma como yo voy a ganarme la confianza de mis hijos o al Señor. Y no, a lo mejor necesito parar y decir, estoy equivocada. Creé una mentira de la cual toda mi vida pensé que es la fórmula de acercarme mejor a ellos. Tengo que cambiar mi método. Evidentemente que esa no es la manera. O lo mismo con el esposo. Si 20 años de tu vida estás en conflicto con tu pareja, quiere decir que la forma como estás encarando tu rol de esposa no está funcionando. Claro. Wow. Entonces empezamos a decir, bueno, la que se autoengañó fui yo. Entonces voy a empezar a cambiar mi estrategia, voy a empezar a armarme de herramientas para poder hacer frente, pero de otra manera. Claro. Wow, bueno, tenemos tarea entonces. Sí, mucho para hacer. Mucho para hacer. Gracias por estar ahí conectadas. Oramos por ustedes en el nombre de Jesús, por nosotras también, que el Espíritu Santo siga capacitándonos, siga enseñándonos día a día a poder ser mejores, cada día un poquitito más parecida a Cristo. Así que gracias por estar ahí. Continuamos ahora orando en este tiempo de oración aquí en la Iglesia Virtual. Si estás ahí, escuchaste el programa y decís, bueno, sí, identifiqué que tengo situaciones que necesito que el Señor me ayude, podés compartirlas ahí con toda libertad. Están las hermanas, los hermanos orando constantemente y la intención de esto es poder apoyarnos. En Iglesia de Dios amamos a la familia, somos una familia, así que si tenés alguna necesidad podés compartirlo ahí con el Ministerio de Oración, con las hermanas. También podés escribirnos al número que aparece en pantalla de Iglesia de Dios Virtual. Allí también contamos con consejería pastoral. Si tenés alguna necesidad personal o familiar, podemos coordinar con el equipo de pastores que están a disposición para poder ayudar. Así que gracias por estar ahí, gracias por cada lunes estar presentes, conectadas. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes, así que nos vemos. Gracias, Mariela, también. Muchas bendiciones para vos. Igualmente, para vos y para todas las que nos están viendo y escuchando. Amén. Volvemos a encontrarnos el próximo lunes.